El día de hoy vamos a ver el tercer modelo de regresión de este curso, que es el modelo de regresión Poisson. Vamos a ver, al igual que todos los otros temas, las generalidades del modelo, un ejemplo de cómo se aplica y algunos supuestos muy sencillos. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a la clase. Esto es lo que les decía, o sea, lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, muy similar a lo que hemos visto a lo largo de todo este curso. Entonces, nada más como repaso, acuérdense que todos estos modelos, el modelo de regresión binomial, el modelo de regresión Poisson, el modelo que vamos a ver la próxima semana, que es de Cox, todos subyacen a la familia de modelos lineales generalizados. Para dar un repaso general, los modelos lineales generalizados son extensiones del modelo de regresión lineal que permiten modelar como variable respuesta diversas variables, diversas formas de capturar variables. Entonces, dentro de los variables dependientes de tipo numérico, tenemos a estas tres posibilidades. Los modelos Poisson tratan de modelar variables de tipo conteo, ¿no? Que ya habíamos visto algunos ejemplos, por ejemplo, número de infartos, número de stents colocados, días de estancia hospitalaria, números de reingreso, urgencias. O sea, permite modelar variables conteo dentro de un seguimiento, un estudio de seguimiento. Ahora, el modelo Poisson, ahí debería decir Poisson, pero dice regresión logística. El modelo Poisson, el objetivo es modelar la variable dependiente como una variable conteo en función de ciertas variables independientes, ¿okay? Así como cualquier otro modelo de regresión de esta familia. Este modelo subyace a, obviamente, la distribución Poisson. Vamos a ver ahorita un ejemplo de qué es la distribución Poisson, pero básicamente es una fórmula que te permite estimar la probabilidad de tener R llegadas en una distribución donde la n es variable en el tiempo. Ahorita lo vamos a comprender con un ejemplo para que quede más ilustrada esta parte. Entonces, lo más importante dentro de la dentro de la probabilidad Poisson es que el parámetro que nosotros vamos a modelar es una variable lambda. Ahorita vamos a ver también qué implicaciones tiene esta variable. Pero lo importante es que la variable esperada, lambda, la varianza de mi modelo también va a ser igual a lambda. Este va a ser uno de los principales supuestos de este tipo de modelos, que tanto la varianza de mi variable respuesta como de mi variable observada va a ser la misma, o tiene que ser la misma. Vamos a ver más adelante que eso es un supuesto muy importante dentro de este modelo de regresión Poisson. Entonces, ¿para qué nos sirve la distribución Poisson? Vamos a ponerlo con un ejemplo para que quede más ilustrado. Supongamos que conocemos el número de ingresos que se observa en una guardia promedio, no quiero decir algún servicio, pero vamos a pensar que conocemos el número promedio de ingresos que se reciben en una guardia durante una hora. Entonces vamos a pensar que en este ejemplo yo conozco que en promedio existen 5 pacientes que se ven en urgencias durante una hora, ¿no? O sea, vamos a pensar que llegan en promedio 5 pacientes a urgencia. No voy a meter en detalles, pero vamos a pensar que para fines del ejemplo son 5. Entonces, con esta información vamos a aplicar, vamos a calcular la probabilidad de que la guardia esté tranquila, es decir, que solo lleguen 2 pacientes. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que en mi guardia únicamente me lleguen 2 pacientes? Si asumimos que los ingresos ocurren de forma aleatoria e independiente de sí, y sobre todo que son constantes a lo largo de toda la guardia, o sea que voy a llegar a, no sé, tener un turno de 8 horas y que durante esas 8 horas va a haber en promedio 5 pacientes por cada hora, entonces yo puedo modelar la probabilidad de que existan 2 pacientes en una hora. Entonces, al final, yo sustituyendo mi ecuación de mi distribución Poisson, lambda equivale a el promedio que yo ya conozco, ¿ok? Promedio que yo ya conozco elevado a la R, que quiere decir el número que yo quiero conocer. O sea, aquí yo quiero conocer la probabilidad de que lambda sea igual a 2. Entonces, sustituyendo todo el resto de la fórmula, me va a dar esto. La probabilidad de que haya exactamente 2 ingresos en una hora es de 8.42%. Muy baja.
Entonces yo puedo modelar la probabilidad de que pues, mi guardia esté tranquila o que sea una guardia distópica a partir de un modelo Poisson. Entonces, ¿para qué se utiliza este modelo de regresión Poisson? Ahí tendría que decir Poisson en lugar de logística. Pero ¿para qué se utiliza el modelo de regresión Poisson en la parte de investigación? Se utiliza finalmente para modelar la tasa de eventos dentro de un intervalo de tiempo. Ahorita vamos a ver este concepto del intervalo de tiempo, pero finalmente es el número de eventos que van a ocurrir a lo largo de un seguimiento. Insisto, pueden ser el número de ingresos a hospitalización, número de ingresos a urgencias, número de comorbilidades, complicaciones acumuladas, o sea, un conteo finalmente. Entonces, dado que estamos hablando de conteos, yo puedo asumir que mi variable puede tener una distribución de 0 hasta el infinito. O sea, el valor mínimo que yo voy a esperar es de 0. O sea, no puedo tener un número negativo finalmente. Puedo tener 2, 3, 4, 5, 10, 20, los que sea, pero finalmente, o sea, no hay una cota superior, pero sí hay una cota inferior. Por lo mismo, solo aplica para este tipo de abordajes. Entonces, ahorita vamos a retomar ese ejemplo. Me gustaría primero ilustrarlo con... bueno, aquí lo voy a ilustrar. Entonces, yo les dije, y a mí me interesa modelar el número de conteos, vamos a ponerlo como C, asociado a un vector de covariables. O sea, puede ser pues edad, sexo, diabetes, no sé, las covariables que yo quiero, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es modelar el número de, o yo lo que quiero evaluar es qué covariables se asocian a mi conteo. Ahora, yo les había dicho que para que sea un modelo de regresión de la familia de modelos lineales generalizados, tiene que existir una función liga. Entonces, ¿cuál es la transformación aritmética que voy a aplicarle a mi conteo para poder enlazar toda esta sección que ya hemos visto? Pues una función o una transformación logarítmica, ¿no? Entonces, ¿por qué se aplica una transformación logarítmica? Porque al final esto permite enlazar esta sección de variables que me permiten explicar el número de conteos. Entonces, en esta ecuación, el conteo es mi variable dependiente, mi número de variables independientes representa mis variables predictoras y pues mi función liga es un logaritmo. Ahora, esa es la fórmula básica del modelo de regresión Poisson. Entonces, el componente aleatorio pues es el conteo de mi variable dependiente, ¿no? Insisto, puede ser número de hospitalizaciones, infartos, whatever. La variable independiente, pues ya lo vimos, puede ser n cantidad de covariables y la función liga pues es una función logarítmica. Ahora, un conteo siempre va a estar en función de dos cosas que son muy importantes: el tiempo y la estructura de la población o de la muestra de donde esté evaluando el conteo. Ahorita lo vamos a ver, insisto, también con un ejemplo. Aquí está. Entonces, imaginemos este escenario para considerar este importante supuesto. Imaginemos dos hospitales, uno regional y uno de referencia nacional. Entonces, el regional recibe 50 ingresos a urgencias en un mes y el de referencia recibe 200 ingresos en un mes. Entonces, a simple vista parecería que el hospital de referencia pues tiene una mayor cantidad de pacientes, ¿no? O sea, que pareciera que pues, es un centro que pues, recibe mayor número de personas. Pero ¿cuál es el punto crucial si yo quisiera comparar estos dos hospitales, ¿no? Vamos a ver que lo que necesito hacer es dividir entre una frecuencia de donde yo estoy observando estos eventos o la población que yo estoy evaluando el número de conteos. Entonces, aquí les pongo este ejemplo. Entonces, les decía, el hospital regional recibe 50 ingresos, urgencias en un mes, y el de referencia 200. Entonces, vamos a pensar que yo conozco la base poblacional o la base que está disponible para recibir pacientes. Entonces, en el hospital regional está en una zona que puede recibir hasta 15,000 individuos, ¿no? O sea, esa es mi población o mi denominador para poder recibir gente. Mientras que el de referencia puede recibir hasta 1,000,000,
Entonces, si yo quisiera comparar el número de ingresos a urgencias entre los dos hospitales, yo lo que tendría que hacer es dividir esta base poblacional. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama una tasa, ¿no? Algunos me dirán, bueno, no es una definición estricta de tasa, porque pues ahí no estás evaluando el componente de tiempo, pero para fines de modelo es una tasa. Entonces, aquí al momento de dividir el número de eventos entre la población o el tiempo de estudio, yo ya puedo comparar mis dos centros de estudio. Entonces, la tasa de ingresos a hospitalización por urgencias en el hospital A es de 3.3 urgencias por cada 1000 habitantes. Y el del centro B es de 0.02 por cada 1000 habitantes, ¿no? Ahora podemos ver que el hospital de regional o el hospital A tiene una mayor carga de ingresos a urgencia. Ahora, ¿por qué vemos esto? Porque este mismo concepto aplica para el modelo de regresión Poisson, ¿ok? Entonces, vamos a poner... ok, ahorita antes de ver ese punto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que yo quiero evaluar si en pacientes, bueno, en mujeres, o en hospitales donde se ven mujeres, para que sea un poco más entretenido, vamos a pensar si el uso de antisepsia previo a la cesárea, antisepsia, no sé, con un fármaco, no puede ser antisepsia con el fármaco A, es mejor que el tratamiento convencional. Entonces vamos a pensar que mi desenlace es el número de, no sé, algún desenlace que se les ocurra, sepsis, ¿cómo? Sepsis, ¿no? Vamos a pensar. Entonces vamos a pensar que para esto yo evalúo a 50 centros hospitales donde pues atienden partos y pues yo capturo estas variables, ¿no? Ahora, vamos a pensar que yo evalúo a dos de estos centros, a centro A y a centro B. Y yo evalúo todos los casos de sepsis que han ocurrido en los últimos 10 años, ¿no? Entonces vamos a pensar que el hospital A tiene 20 casos de sepsis y el hospital B tiene 30 casos de sepsis, ¿no? Uno pensaría, pues bueno, el hospital B pues, tiene mayor casos de sepsis, ¿no? Pero para poder comparar tanto el hospital A como el hospital B como el hospital C, D y así, vamos a pensar que aquí tengo 10 casos, 20 casos y así consecutivamente, pues uno pensaría, pues bueno, parecería que el centro B pues tiene mayores casos de sepsis. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder estandarizar y poder comparar cada uno de los centros de referencia? ¿A alguien se le ocurre una forma con lo que vimos ahorita? Dividirlo entre la población. Exacto. Entonces yo lo puedo dividir entre la población susceptible a tener mi desenlace. Entonces, algo interesante que se puede hacer con este tipo de modelos es dividir entre pues un denominador que yo puedo conocer para cada una de mis unidades de estudio. Entonces, ¿cuál denominador se les ocurre que podría ser bueno para este ejemplo? El número de partos atendidos, ¿no? O sea, si su desenlace es sepsis en mujeres hospitalizadas o mujeres, exacto, que se someten a partos por vía vaginal, y pues ustedes quieren comparar pues, si el uso de estos dos fármacos es mejor que otro, pues un buen denominador para poder comparar sus poblaciones es, exacto, el número de cesáreas en el centro A, el número de cesáreas en el centro B, el número de cesáreas en el centro C y en el número de cesáreas del centro D, ¿no? Ahora vamos a poner un ejemplo a nivel individual porque esto aplica mucho para estudiar unidades o conglomerados, ¿no? Entonces, ahora sí, si yo conozco el número de cesáreas que se me hicieron en el centro A, en el centro B, en el centro C y así para todos los centros, entonces yo puedo estandarizar para poder comparar mis conteos entre todos mis grupos de estudio. Ahora, entonces esto va a modificar un poco
la fórmula que yo ya había hecho para mi modelo Poisson. Entonces, un modelo Poisson, aparte de modelar los conteos, permite modelar las tasas. Entonces, en lugar de que sea el conteo individual, ahora yo puedo modelar una tasa. N sobre D quiere decir tasa, ¿no? O sea, numerador entre denominador. Entonces, ahora yo puedo modelar las tasas de ocurrencia de un evento asociado a un número de covariables de estudio. Ahora uno pensaría, pues bueno, esta función logarítmica, pues así se puede modelar. Lo que a mí me interesa realmente es el conteo, no necesariamente la tasa. Entonces, para poder aislar esta tasa, yo tengo que hacer una modificación de mi modelo Poisson. Por leyes de signos, una división de logaritmos va a ser una resta, ¿no? Sí. O sea, logaritmo de n menos logaritmo del denominador, ¿no? Y esto va a ser igual a, pues, todo esto que ya tenía. Beta n, beta x, xn, ¿no? Ahora, a mí me interesa únicamente esto, ¿no? O sea, el logaritmo de mi conteo. Entonces, este denominador pasa de este lado de la ecuación ahora. Entonces, al final tengo mi fórmula de mi modelo de regresión de Poisson, original que yo tenía, pero ahora con un componente añadido. Beta n, xn. Este componente ahora es el logaritmo de mi denominador. Y este componente se va a llamar offset. Entonces, un modelo Poisson también me permite, aparte de modelar los conteos de manera individual, me permite modelar las tasas considerando como un offset el denominador de mi población o también el tiempo de seguimiento que yo tengo de mis personas. Entonces, vean, ahora yo puedo reescribir mi modelo Poisson que yo ya tenía para poder modelar las tasas, el logaritmo de las tasas, asociada, pues, a un vector de variables independientes. Entonces, el despeje que yo les mostré es este. O sea, yo puedo pasar esta división de logaritmos como una resta de logaritmos, ¿no? Esto es una ley de signos, perdón, ley de logaritmos. Entonces, al final, si yo quisiera únicamente modelar las asociado a un denominador, pues yo puedo obtener este elemento que se llama offset. Entonces, esto para decirles que yo puedo modelar el conteo, pero también yo puedo modelar la tasa de ocurrencia de un evento, ¿no? ¿Cómo yo puedo modelar esa tasa de ocurrencia de un evento? Incluyendo un elemento que en el caso del modelo Poisson se va a llamar offset. ¿Okay? Entonces, es un punto que quiero que se lleve de esta clase, que el offset es un elemento muy característico de los modelos de regresión Poisson. Entonces, el offset me permite calcular la incidencia de un evento en caso de que yo tenga un tiempo de seguimiento o, en nuestro ejemplo, pues un denominador poblacional, como en este caso el número de cesáreas. ¿Quedó claro este punto? Porque creo que es un poquito confuso al principio. Bueno. Lo que dijo, o sea que aparte de la incidencia de esto, que calcular la tasa, esa parte como. Ya. Si quieres lo vamos con un ejemplo para que quede más ilustrado. ¿Qué es lo que realmente luego llegan a ver en este tipo o sea, para eso se suele utilizar este tipo de estudios. Vamos a pensar que ustedes quieren estudiar una pregunta con un desenlace tipo conteo. Número de ingresos a urgencias en pacientes con infarto agudo al miocardio. ¿Qué exposición se les ocurre que pudiera estar asociada al número de urgencias? Número de, no sé, porcentaje de isquemia, no sé, alguna exposición que se les venga a la mente. Contaminación ambiental.
vamos a pensar en ese ejemplo muy interesante, ¿no? Contaminación ambiental y pues el grupo control no tendría que tener contaminación ambiental, ¿no? Entonces yo quiero ver si la contaminación ambiental se asocia a un mayor número de visitas a urgencias en pacientes con infarto. Entonces, si quieren lo vemos primero con los datos imaginarios y ya después lo vemos con un modelo. Entonces, vamos a pensar que yo tengo una columna en el cual yo tengo si se expuso o no se expuso a mi contaminación ambiental, ¿no? Entonces, vamos a pensar que esta es la columna de cont, ¿no? Y aquí tienes paciente 1, paciente 2, paciente 3, ¿no? Paciente 4. Y pues, como es una variable dicotómica, puede que se esté expuesto, puede que no esté expuesto, y pues bueno, finalmente vamos a pensar que es una variable dicotómica. Puede ser una variable continua también, pero para fines del ejemplo, pues aquí lo estoy dicotomizando, ¿no? Ahora, vamos a pensar que yo hago este estudio en pacientes que se ven aquí en el instituto y yo veo cuánto es el número de ingresos a urgencias que tienen, vamos a pensar, 1000 pacientes en el trayecto de, no sé, 2 años. O sea, yo diseño una corte en la cual yo evalúo a pacientes con infarto y durante esos 2 años yo evalúo el número de ingresos a urgencias que pudieron haber llegado a tener durante todo ese tiempo. Vamos a pensar que yo evalúo a gente del 2022 y yo contabilizo cuántas urgencias tuvieron hasta el año 2024, ¿no? Entonces vamos a pensar que esta es la columna de el número de visitas a urgencias, ¿no? Y vamos a pensar que el paciente 1 tuvo 2 visitas a urgencias durante los últimos 2 años. El paciente 2 solo tuvo una visita. El paciente 3 tuvo 3 visitas. El paciente 4 tuvo 5 visitas, ¿no? Pero estos son los conteos totales, ¿no? O sea, es el número de visitas que tuvieron estos pacientes a lo largo de estos 2 años de seguimiento. Entonces, si yo quisiera modelar con un modelo Poisson sin offset, yo lo que tendría que hacer es modelar el número de visitas a urgencias asociado a si tienen o no tienen contaminación ambiental. Entonces, así se escribiría su modelo, ¿están de acuerdo? Pero bueno, ¿de qué depende que un paciente tenga 2 visitas, 1 visita, 3 visitas, 5 visitas? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, más allá como de que estén expuestos a la contaminación ambiental. Del tiempo de seguimiento, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a pensar que esto es un ejemplo muy ideal, ¿no? En el cual pues, yo sigo a todos exactamente 2 años. Pero va a haber pacientes que, vamos a pensar, este paciente lo vi en el año 2022 y su última visita a urgencias fue en el 2023. O sea, tuvo, vamos a pensar en 12 meses, tuvo 12 meses tiempo de seguimiento. Entonces, vamos a pensar, solamente evalué 1 año o 12 meses de seguimiento, en el cual tuvo 2 visitas a urgencias. Vamos a pensar que este paciente yo lo evalué en el año 2022 y completó los 2 años de seguimiento, pero pues, se quedó a la mitad del año 2024, o sea que su última visita fue en agosto. Entonces aquí, vamos a pensar, tuvo 18 meses de seguimiento. Y así puedo hacerlo con cada uno de mis ejemplos, ¿no? Vamos a pensar que este tuvo 10 meses de seguimiento, este tuvo 6 meses de seguimiento, ¿no? O sea, es el periodo que yo contabilicé para cada paciente en el cual yo capturé mi desenlace. O sea, este paciente durante los 12 meses que yo evalué en los registros solamente tuvo 2 visitas a urgencias. Este paciente durante los 18 meses solo tuvo 1 visita.
Este paciente solo tuvo 3 visitas y este paciente con 6 meses de seguimiento solo tuvo 5 visitas, ¿no? Y así de seguro para todas las demás variables, ¿no? Perdón, el resto de las pacientes, ¿no? Alguien diría, bueno, es que a mí me enseñaron que los estudios de seguimiento solamente se pueden modelar con modelos de regresión de Cox. Pero bueno, ustedes ya saben que los modelos de Cox modelan desenlaces dicotómicos y en específico el tiempo de evento. ¿Qué tipo de desenlace es? Es un desenlace conteo. Entonces, si yo quisiera ver si realmente la exposición ambiental, como ejemplo que puso Omar, se asocia a un mayor número de visitas a urgencias y yo quisiera tener una mejor estimación de mi modelo, yo lo que tengo que evaluar es el tiempo de seguimiento en el cual yo contabilicé mi desenlace. Entonces, ahora, este desenlace yo lo puedo trasladar como un offset. Entonces, es el logaritmo del tiempo de seguimiento. ¿Ok? Entonces, si yo tengo este tipo de seguimiento en un estudio de corte en el cual yo tengo un desenlace conteo, yo puedo incluir el tiempo de seguimiento de cada uno de los pacientes, o el tiempo persona, que también suele ser llamado, y incluirlo como un offset para modelar mi modelo de regresión Poisson. Y el resultado va a ser una tasa de incidencia. ¿Ok? No sé si con este ejemplo quedó un poco más resuelto esa parte. Entonces, modelos Poisson me permiten modelar conteos. También yo puedo modelar las tasas si yo tengo como denominador una base poblacional, como en el ejemplo del número de sepsis, o un tiempo de seguimiento, como es este caso. ¿Ok? Entonces vamos a los ejemplos. Vamos primero con el modelo Poisson sin offset y ya después veamos un modelo Poisson con un offset. Entonces vamos a pensar que este estudio en este estudio evaluaron a 120 pacientes y el desenlace principal que se evaluó fue el número de ataques de asma que se tuvieron estos 120 pacientes durante el último año. Esto pensando en que el sexo pudiera ser un factor que pudiera estar asociado a un mayor número de ataques de asma durante este año, ¿no? Entonces, este es el output que viene de R. Ahorita lo vamos a ver con la clase del día de hoy. Pero, vean aquí. Yo quiero modelar el número de ataques que tiene una persona a lo largo del último año asociado a el sexo. ¿Okay? Esto pues yo especifico que es una familia de modelo Poisson y pues esta es mi base de datos que contiene mi serie de datos. Entonces aquí yo tengo un intercepto y yo tengo la variable o el coeficiente de mi variable del sexo. Y pues este es mi valor P de mi variable de sexo. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo interpretar el intercepto, porque también tiene una interpretación interesante. Y esta es la exponenciación del intercepto y la exponenciación del coeficiente de sexo. Y pues bueno, algunas métricas de ondas de ajuste. Entonces, ¿cómo se interpretaría primero este coeficiente y cómo se interpretaría después cómo se interpretaría este intercepto y después cómo se interpretaría este coeficiente exponenciado del sexo? Entonces, vean, aquí yo les aislé la captura de pantalla de modelo previo. Entonces, la manera en la cual se interpretan los modelos Poisson cuando no tengo un offset es de la siguiente forma. El número esperado de ataques de asma para hombres, acuérdense que esto está en función de su variable de referencia. Aquí yo estoy comparando hombres contra mujeres. Entonces, el número esperado de ataques de asma para hombres es aproximadamente 74 o el 74.1% del número esperado de ataques para mujeres. Otra forma de interpretarlo es haciendo el complemento de este coeficiente. En otras palabras, ser hombre se asocia con una reducción, ¿no? O sea, una disminución del efecto del 25.9% en el número esperado de ataques de asma comparado con las mujeres. Entonces, vamos a verlo en el dataset. Este es el promedio
de ataques de asma en los hombres. Y este es el promedio de ataques de asma en las mujeres. Entonces, como pueden ver, el promedio de ataques de asma en las mujeres es mucho mayor que el de los hombres. O sea, las mujeres tienen en promedio más ataques de asma que las mujeres, ¿no? Pero en un modelo Poisson, y eso es lo bonito de esto, yo puedo calcular el promedio de ataques de asma esperado en mi muestra considerando el efecto de una covariable. O sea, este sería el promedio de ataques de asma en toda mi muestra considerando el efecto de la variable de sexo. Entonces, aquí. Entonces me dice que en promedio los hombres tienen 25.9% menos ataques de asma. ¿Alguien tiene una calculadora, no? A ver, Laura, te voy a agarrar a ti de ejemplo. Puedes multiplicar 2.77, que es el promedio de ataques de asma que tiene mi población o mi muestra, considerando el efecto de el sexo. Puedes multiplicar 2.77 por .741. 2.05. Ok, entonces ve, el promedio me da igual al promedio de ataques de asma en los hombres. Entonces, esta multiplicación que hizo Laura, que repito es el intercepto 2.77 por .74, o sea, el 74.1% que representa ese valor. Me va a dar el promedio de ataques de asma o de mi coteo en mi grupo de evaluación. ¿Sí quedó claro ese punto? Entonces, si multiplican 2.776 por .70, ¿qué dijimos? 41, me va a dar 2.05, ¿no? Entonces, ese sería el número de ataques esperados en los hombres, ¿no? Ay, perdón. Y ven, es el promedio o el número esperado de ataques de asma que tuvieron los hombres en mi muestra de estudio, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la interpretación de estos modelos? Para saber cuánto más o cuánto menos porcentaje o incremento, ¿no? Dependiendo de cómo esté la medida de esta asociación, cuánto más porcentaje yo puedo esperar de conteos en mi grupo de evaluación. En este caso, yo esperaría que los hombres tengan 74.1% los ataques de las mujeres o 25.9% menos ataques de asma comparados con las mujeres. Sería correcto decir que se interpreta como el peso de la variable. Uno interpreta más o menos el peso. Pues no tanto como el peso o el efecto, o sea, pues aquí digo hay una asociación finalmente, pero o sea, se puede interpretar como qué tanto más aumenta el conteo o cuánto porcentaje más aumenta el conteo. Exacto, cuando tienes una variable en tu modelo, ¿no? Pero decidiste mujeres al azar por alguna. Bueno, o sea, se elige alguna como a veces se elige el que tenga. Exacto. O sea, aquí en el dataset tienes una columna que dice gender, ¿no? 0 son las mujeres, 1 son los hombres, ¿no? Pero pues tú lo puedes invertir. Aleatorio, o sea, cualquiera. ¿Cómo? Porque a veces tienes que elegir la categoría de referencia a la que tenga el menor riesgo. Eso a veces depende de la pregunta. O sea, por ejemplo, aquí estaba por default codificado como hombre-mujer 1 y 0. Pero digo, yo no sabía que las mujeres tenían mayor propensidad a tener ataques de asma, pero bueno, pues aquí lo estamos viendo. Ahora podemos invertir, ¿no? Ahora en mi modelo yo puedo meter ahora a los hombres como mi categoría de referencia, comparando pues sí, a la población masculina y pensando que las mujeres tienen mayor probabilidad de o mayor porcentaje de coteos. Bueno, ¿dudas con este punto? Ok, entonces vamos a modelar otra variable ahora de tipo continuo. Entonces, en el mismo estudio donde se evaluó
cuáles son las variables asociadas a un mayor número de ataques de asma. Ahora vamos a pensar que yo quiero medir si la calidad de vida medida por ese cuestionario tiene un impacto sobre el número de ataques de asma. Entonces, este cuestionario se interpreta como a mayor puntaje, peor calidad de vida. Normalmente es al revés en la mayoría de los cuestionarios, pero para fines del ejemplo es así. Entonces, mayor puntaje, peor calidad de vida. Menor puntaje, menor calidad de vida. Entonces, este es el modelo que yo les traigo en R. Entonces, vamos a interpretar este modelo que tiene una variable continua. Entonces, nos dice que por cada unidad adicional en la puntuación de calidad de vida, o por cada punto que incrementa el puntaje del cuestionario de calidad de vida, se espera que aumente en un 6.1% en promedio el número de ataques de asma. O sea que por cada punto que incrementa mi puntaje de calidad de vida, va a aumentar en promedio 6.1% el conteo de ataques de asma. Entonces, considerando el intercepto. Entonces, vean, ahora mi nuevo intercepto es 0.79. Entonces, yo les dije, considerando el efecto de la calidad de vida, el promedio de ataques de asma que se esperaría en mi muestra sería de 0.79, o sea, menos de un ataque en promedio. Entonces, vamos a pensar que yo quiero saber cuánto es el promedio de ataques de asma que una persona tendría si tiene 10 puntos de calidad de vida. Entonces, si se acordarán, la forma en la cual se interpreta los coeficientes es elevar a la n potencia el número de incremento de la variable de exposición. Entonces, si yo quisiera saber cuánto es el número promedio de ataques de asma que se incrementa considerando un puntaje de 10, yo lo que tendría que hacer es multiplicar 1.061 y elevarlo a la décima potencia. Entonces, si yo multiplico 1.061 y lo elevo a la décima potencia, me va a dar ahora 1.8. ¿no? Esto es igual a 1.8. Entonces, una persona que tiene un puntaje de 10, se espera que tenga 80% mayor incremento del puntaje de calidad de vida. Ahí. Entonces, ahí el puntaje promedio es 0.79, ¿no? Esto yo lo puedo multiplicar por 1.8. Laura, ¿cuánto me da eso? ¿Punto qué? 42. Entonces, una persona que tiene 10 puntos de calidad de vida, se espera que en promedio tenga 1.42 ataques de asma, ¿no? Entonces, ese sería la interpretación en las variables continuas. ¿Dudas en este aspecto? Bueno, entonces vamos a pasar con un ejemplo con un offset. Entonces yo les dije, cuando ustedes tengan un denominador que incluya la base poblacional o el número de personas susceptibles a un desenlace o en este caso el tiempo de seguimiento, ustedes pueden añadirlo dentro de su modelo Poisson para modelar un offset, ¿ok? Y eso les va a permitir generar ahora como interpretación una medida de asociación que se llama Incidence Rate Radio. En inglés se traduciría como tasa de razón de incidencias, es poco frecuente, pero finalmente en inglés se conoce así. Entonces, esto es más interpretable porque un offset me permite considerar también el tiempo de seguimiento que yo tengo en mi estudio. Entonces, vamos a poner un segundo ejemplo.
Vamos ahora a un segundo estudio en el cual yo quiero evaluar la probabilidad de tener mayor tasa de incidencia en cáncer de pulmón asociado a el número promedio de cigarrillos que se registran en 63 clínicas. Entonces, el desenlace son el número de casos de cáncer de pulmón que hubo en estas clínicas. El coeficiente que yo quiero evaluar como exposición es el promedio de cigarrillos que esas personas registraron en esas 63 clínicas. Y el offset sería el tiempo de seguimiento o el tiempo de estudio dentro de cada clínica. Entonces, aquí es el ejemplo que vamos a traer en R al rato. Pero ese es el output que yo tuve de mi modelo. Entonces, para empezar, si yo considero el efecto del cigarro, yo esperaría que en primero hubiera 0 casos de cáncer de pulmón, ¿no? Es como el promedio de casos que se registraron en esas clínicas, tendría sentido. O sea que el cáncer de pulmón es poco frecuente. Entonces, ¿cómo se interpretaría esta métrica de cigarrillos por día? Significa que por cada cigarrillo adicional que una persona fume en promedio, existe un incremento en la tasa de incidencia de cáncer de 7.3%. O sea, por cada cigarrillo que una persona consuma, va a aumentar la tasa de incidencia de cáncer de pulmón en 7.3%. Otra forma de interpretarlo es que por cada cigarrillo adicional que se fuma por día, se aumenta el riesgo de presentar cáncer de pulmón en un 7.3%. O sea, por cada cigarrillo que una persona consuma, va a aumentar su riesgo, ahora sí podemos hablar de riesgo, de tener cáncer de pulmón en 7.3%. ¿Ok? Esto ahorita lo vamos a trabajar con los datos, es el ejemplo que les traigo hoy en R. Ok, entonces con esto ya pasamos a los supuestos del modelo Poisson. Entonces, el supuesto más importante que tienen que evaluar cuando hagan modelos de regresión Poisson es que el modelo tiene que ser o tiene que presentar equidispersión. Ese es el supuesto más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la media y la varianza de la distribución de su variable esperada son iguales. Eso finalmente es un supuesto que no me voy a meter a detalle en la parte teórica, pero lo que nos dice es que la varianza del promedio es igual que el promedio. Y esto pues tiene que ser igual a 1. Entonces, cuando un modelo no cumple este supuesto, que ahorita vamos a ver cómo se evalúa, entonces se presenta un fenómeno que se llama sobredispersión. Esta sobredispersión lo que nos dice es que la varianza va a ser más grande que el promedio de mi variable observada. Esto pues es más habitual de lo que ustedes pueden imaginar. La verdad es que la mayoría de los modelos Poisson llegan a tener este fenómeno de sobredispersión. Y esto pues suele ser un problema porque al momento de evaluar mis variables de estudio, por ejemplo en este caso, vamos a pensar que si este modelo presenta esta sobredispersión, puedo yo tener medidas sesgadas, ¿ok? Entonces, lo más importante de los modelos es tener las medidas menos sesgadas posibles. Si yo tengo sobredispersión en este modelo, pues entonces la asociación que yo tenga puede estar sesgada. Entonces, ¿cómo se evalúa este supuesto? Que es muy importante dentro del modelo de regresión Poisson. Si una forma rápida es evaluar el cociente entre la devianza del modelo y los grados de libertad. Ahorita les voy a enseñar en el output de R cómo se evalúa esa parte. Pero si la devianza es mucho más grande que los grados de libertad, o en otras palabras, la división entre la devianza y los grados de libertad es mayor a 1, entonces ese modelo puede que presente sobredispersión. Ahorita lo vemos con este ejemplo. Entonces, vean. Este es el ejemplo del número de ataques de asma asociado al sexo. Entonces, en el output de R ya interpretamos los coeficientes. Ahora quiero que pongamos atención en esta parte de la devianza de nuestro modelo. Entonces, ven, aquí tienen la devianza del modelo que ustedes obtuvieron. Y estos son los grados de libertad de su modelo. Si la devianza es más grande que los grados de libertad, entonces este modelo presentaría sobredispersión. O sea, si dividen 223 entre 118 y el cociente es mayor a 1, en este
caso lo es. Entonces, ese modelo viola el supuesto de que la varianza tiene que ser igual a tanto en la media como, pues sí, que la varianza es igual en la media. Entonces, lo más importante es que la devianza de su modelo, o sea, este parámetro, este numerito que está aquí, tiene que ser menor a sus grados de libertad para que ustedes puedan asegurarse que es un modelo que está apropiadamente implementado. Ok, ahora, en caso de sobredispersión, se pueden utilizar otros modelos de la familia de modelos lineares generalizados que permiten ajustar esta sobredispersión. Lo vamos a ver ahorita rápidamente, pero básicamente son dos. Un modelo de regresión binomial negativa, que también permite modelar conteos, y un modelo SIP, que también permite modelar conteos cuando hay sobredispersión. Otra prueba que se sugiere que se utilice es la prueba de Cameron-Triberti, que es una prueba para también evaluar este supuesto importante. ¿Okay? Entonces, la prueba de Cameron-Triberti lo que nos dice en su hipótesis nula es que hay equidispersión, ¿no? O sea, que la varianza es igual que el promedio. Entonces, por consecuencia, yo esperaría que el resultado de esta prueba tienda a fallar en rechazar la hipótesis nula, o sea, que el valor P sea mayor a 0.05, ¿no? Porque me indicaría que el modelo presenta equidispersión. Entonces, pues eso es la prueba. La función para evaluar este supuesto es con el paquetito performance, ahorita lo vamos a ver, y este es el nombre de la función, check over dispersion. Entonces, esta función me permite checar el supuesto este supuesto de sobredispersión del modelo Poisson. Bueno, rápidamente, ese no es el objetivo, tampoco es una clase de modelaje de conteos. Pero una alternativa es el modelo de regresión binomial negativa. ¿Okay? Entonces, cuando yo no pueda utilizar un modelo Poisson porque tenga sobredispersión, utilizando la prueba que acabamos de ver, esta es otra alternativa, utilizar un modelo de regresión binomial negativa. También me permite modelar conteos entre el tiempo. ¿Okay? O sea, es el mismo propósito, pero es otra aproximación en caso de que yo tenga sobredispersión de mi varianza. ¿Okay? Y el otro modelo que este es importante. Muchas veces la sobredispersión se da por un incremento de ceros. Vamos a pensar que aquí, en este ejemplo, yo tengo este caso. O sea que tengo muchos pacientes que yo seguí en mi estudio y que probablemente nunca presentaron mi desenlace. Al final, si yo quisiera evaluar la distribución del número de ingresos a urgencia, vamos a pensar que yo tengo un montón de ceros, ¿no? O sea, tengo un montón de gente que nunca tuvo mi desenlace. Vamos a pensar que si hay poquitos, o sea que estos son 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea que mi variable conteo tiene un sesgo muy notado hacia la izquierda por estos ceros. En esos casos, cuando yo tengo un número excesivo de ceros en mi variable de respuesta, yo puedo modelarlo a través de un modelo Poisson con ceros inflados. Lo que nos dice básicamente es que va a dividir el modelo en dos. Un modelo que me estime la probabilidad de tener ceros y un modelo que me estime el conteo del resto de mis variables. ¿Okay? Entonces, básicamente divide en dos su aproximación. ¿Vale? Pero bueno, estas son cosas un poquito más teóricas, avanzadas, que no vamos a ver en este curso. Entonces, el resumen es que cuando tengan sobredispersión de su modelo Poisson, utilicen estos dos abordajes, el de la regresión binomial negativa y el de el Poisson cero inflado. Bueno, con esto concluimos la parte teórica. ¿Dudas en este punto? El Poisson siempre va a ser conteos. Sí. Ese es el resumen muy simplificado de esta clase.
así de manera muy breve, por ejemplo, ese caso de asma que tenía, Ajá. de asma por sexo, digo, aplicando como las cosas más sencillas, porque la verdad que la estadística es como que la están haciendo no, digamos, entonces uno se pierde. Entonces, si tú desde cero hubiera sido tener los pacientes, ver cómo se distribuían, hacer una prueba comparativa, luego hacer una prueba de asociación. La prueba de asociación, al ser categórica, ¿no? Pues ha sido. Porque esa es como la parte que le falta a uno analizar, como dónde cae la ecuación, por qué no hicimos regresión a eso. No entendí muy bien la pregunta. O sea, Uno tiene los datos de cero, ¿no? Ajá. Tiene el paciente asmático y el proceso, Ajá. y los eventos. Entonces, lo primero, o sea, desde cero es lo recolecta, los distribuye, Ajá. luego hace las pruebas de comparación, a ver si hay diferencias estadísticas, luego pasa a la prueba de asociación. ya. Ajá. Y donde dice, pues a este lo voy a hacer ecuación porque quiero esto. Y si hubiera querido, vaya, para darme como otro tipo de desenlace, pues hubiera buscado otro tipo de regresión. Ya, o sea, ¿cómo determinas qué tipo de modelo utilizas para tus datos? Como ponerlo en una práctica como ese, pero si le hubieran hecho buscar otra cosa, le hubieran hecho otro tipo de modelo y de esa forma, entonces como que Bueno. se un poquito más. Bueno, este es un punto que, o sea, siempre va a depender en función del objetivo de tu proyecto, ¿no? Porque no es una cuestión de supervivencia, no la de siempre, la clásica. Vamos a pensar. Entonces, vamos a pensar que tú tienes a pacientes con infarto y vamos a cambiarle la exposición. Vamos a pensar que el descontrol glucémico que tuvieron esos pacientes, o sea, vamos a pensar que durante su hospitalización tú pudiste capturar el promedio de hemoglobina glicosilada que tuvieron sus pacientes y puedes juntar a gente o categorizar a gente que tiene descontrol glucémico comparado con la que no. Entonces vamos a pensar que quieres ver si el descontrol glucémico durante la hospitalización se asocia a que el paciente regrese a urgencia, ¿no? Entonces vamos a pensar que tu desenlace principal es que llegue a urgencias y tu desenlace es llega o no llega. Entonces esa es una variable dicotómica, ¿no? Entonces tú puedes tener igual un tiempo de seguimiento pues muy similar a este. Entonces ahora tu modelaje es una variable dependiente de tipo 1 y 0. ¿Qué tipo de modelo puedes utilizar? Como lo vimos. Si son categóricas, Puedo utilizar un modelo de regresión logística binaria o un modelo dentro de la familia de análisis de sobrevida. El más utilizado es un modelo de Cox, ¿no? Entonces, por esto esta gráfica, se las traje a colación para que vean que va a estar, o sea, ¿de qué depende el abordaje de su regresión? De su variable respuesta, su variable dependiente o su variable outcome, ¿no? Entonces, ya. Entonces vamos a pensar que, así como yo les pregunté ahorita, ¿no? ¿Qué tal si no les interesa que llega o no llegue a urgencias? Porque puede llegar al primer mes, al segundo mes, ¿no? Al tercer mes. ¿Qué tal si les interesa el número total de visitas que tuvo a urgencias en los últimos 3 años? Entonces, en lugar de urgencias como algo dicotómico, vamos a pensar, tienen el número de visitas que tuvieron estos pacientes a urgencias en los últimos 3 años. Entonces, su variable dependiente ahora puede ser 0, 1, 2, 3, ¿no? O sea, n conteos, ¿no? Entonces, aquí ya no puedes utilizar, bueno, sí se podría, pero bueno, o sea, ya no sugiere utilizar un modelo de regresión de Cox. Ahora podrías utilizar un modelo Poisson. Y si te das cuenta, aquí vamos a cambiar. 2, 1, 5, ¿no? Si te das cuenta, la misma estructura de tus datos sigue siendo la misma. O sea, aquí lo único que cambió es tú cómo tienes capturada tu variable de desenlace. Puedes hacer algo que no necesariamente es lo mejor,
que es dicotomizar a partir de tu variable respuesta, ¿no? Entonces vamos a pensar, ahora lo trasladas como algo dicotómico. 1, 0, 1 y 0, ¿no? Pero ¿qué va a cambiar? Tu variable de tiempo de seguimiento, ¿no? Porque esta variable de tiempo de seguimiento está calculada para el número de urgencias o el número de visitas urgencias que tuvo esa persona en un tiempo de seguimiento. Aquí tendrías que evaluar cuándo fue su primera urgencia. O sea, el tiempo de seguimiento va a cambiar. En lugar de ser 12 meses, puede ser 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, va a depender mucho, insisto, de qué es lo que a ti te interese dentro de tu proyecto modelar, ¿no? ¿Dudas con este punto? Ok. Entonces, vamos a utilizar para este paquetito, pero para este ejercicio, tres paquetitos. Tidyverse, GTools y el paquetito de Performance. Entonces, vamos a abrir nuestra base que se llama asma.csv. Fue una base que les compartí en el Classroom. Entonces, vean. Vean. Entonces, esta base de datos, si se dan cuenta, es una base o medida a nivel individual. O sea, a cada paciente se les evaluó el sexo. Esta variable es, se las pongo aquí arriba. Aquí les pongo el diccionario para que la vean. Esta variable es si tienen antecedente de infecciones respiratorias recurrentes. Esta variable es el cuestionario de calidad de vida o el puntaje que obtuvieron en cuestión de calidad de vida. Y este es el número de ataques que tuvieron en el último año, el número de ataques asmáticos durante el último año. Entonces, evaluaron a 120 mujeres, me parece. Sí, 120. Y pues se les determinó en un año cuántos ataques de asma tuvieron durante ese último año. Ahí, ¿por qué no se añade una variable de tiempo de seguimiento? Exacto. Entonces, vamos a pensar, yo inicio el estudio en el año 2025, ¿no? Perdón, 2024. Y yo evalúo al 2025 cuántas de estas pacientes tuvieron al seguimiento completo mis ataques de asma, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar, esto ya es algo avanzado, pero ¿cómo se les ocurre evaluar un tiempo de seguimiento acotado? ¿No? ¿En un estudio de corte? Bueno, les cambio un poquito la pregunta. En un estudio de corte, ¿cómo le podrían hacer para evaluar un tiempo de seguimiento específico? ¿No? Agarrar bloques de años de seguimiento. Porque ¿qué es lo que normalmente pasa en los estudios de tipo corte? Exacto. Exacto. Entonces vamos a pensar que en esta línea basal es el tiempo cero, ¿no? En el cual yo empiezo a reclutar a mis pacientes. Y yo en mi estudio los evalúo en visita 1 y visita 2. Bueno, vamos a, para fines de este ejemplo, los evalúo a la visita 1. Vamos a pensar que la visita 1 es a 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa en estudios de corte? Que va a haber gente que acaba mi estudio y que va a tener mi desenlace. Va a haber gente que acaba mi estudio y que no va a tener mi desenlace. Y lo que habitualmente pasa, y no es tan raro, es que no sepamos si desarrolló o no desarrolló mi desenlace. ¿Cómo se llaman estos pacientes? Censurados, exacto. Entonces, esto es un ejemplo muy
vaya, de libro, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Vamos a pensar que aquí. O sea, vamos a pensar que este paciente desarrolló mi evento y yo lo pude evaluar hasta la visita 1. O sea, no necesariamente lo desarrolló en mi visita 1, o sea, lo desarrolló en algún momento de mi visita 1 a mi visita 2. Este paciente igual, o sea, no desarrolló mi evento y pues bueno, al final puedo decir que sí, acabó mi seguimiento sin el evento. Este paciente no sé qué le pasó. Entonces, en teoría, estos 4 pacientes están completos, ¿no? Y este paciente, pues no sé si desarrolló mi evento. Entonces, ¿cómo se les ocurriría aplicar este abordaje pensando en que su desenlace es una variable conteo? Exacto. Únicamente evaluar el primer año dentro de este ejemplo de un estudio de tipo corto. O sea, solamente acotarlo a un periodo de seguimiento en el cual tienen observaciones de todos, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería un abordaje, no es el único. Entonces, este es el dataset que vamos a utilizar para estos ejemplos. Entonces, la manera en la cual se ajustan los modelos de regresión Poisson, así como cualquier modelo lineal generalizado, tienen su desenlace, que es un conteo, tienen sus variables independientes, pueden ser continuas categóricas, sus datos de donde quieren que saquen sus modelos y la familia, en este caso hay que especificarle que es una familia de tipo Poisson, ¿ok? Entonces bien, ya tengo mi modelo, tengo mi fórmula del modelo, mis coeficientes y pues tengo mi devianza del modelo y mis grados de libertad, que ya vimos que sirve para evaluar el supuesto de equidispersión de los datos. Entonces, si yo saco las métricas de este modelo, veo aquí que se puede calcular una prueba de bondad de ajuste, una prueba de likelihood test, me parece. Acuérdense que la interpretación de esta prueba es que el modelo explica algo de la varianza de su desenlace. Entonces, si ven aquí un valor P menor a 0.05, les quiere decir que ese desenlace, perdón, esa variable independiente explica algo de la varianza de su desenlace. Se puede también calcular una R cuadrada, una pseudo R cuadrada, así como el modelo de regresión binomial, pero pues son igual aproximaciones. El coeficiente de información de Akai y de Vic para ver qué tanto ajusta el error su modelo. Y pues bien, este es el ejemplo que les puse en la diapositiva. Los hombres tienen 0.74 veces, o en otras palabras, 0.74. Tienen 26% menos, tienen 26% menos número de ataques de asma comparado con las mujeres. Entonces vamos a ahora hacer el caso que puso esta Laura. ¿Qué pasa si a mí ahora me interesa como mi variable de estudio o mi categoría de estudio a las mujeres? Bien. Ahora, si yo quisiera comparar a las mujeres contra los hombres, yo podría decir que las mujeres tienen en promedio 35% mayor número de ataques de asma comparado con los hombres. Entonces, si yo multiplico el intercepto de este modelo por 1.35, voy a tener este numerito, 2.77. ¿Qué quiere decir esto? Es el promedio, Exacto, es el promedio de ataques esperados que tendría una mujer comparado con un hombre. Entonces, bien. Vean, aquí este 2.77, aquí está. Las mujeres tienen en promedio
un 35% mayor número de ataques de asma comparado con los hombres, ¿no? Entonces, si multiplican el intercepto por este 1.35, les va a dar el promedio del conteo en el grupo que a ustedes les interesa estudiar, ¿no? Cool, ¿no? Bueno. Esta es la interpretación que ya vimos ahorita en en la diapositiva. Entonces vamos a hacerlo ahora con mi segunda variable. El número de... el antecedente de infección respiratoria. Entonces aquí yo tengo dos posibilidades. Que sí tenga el antecedente de infecciones respiratorias y que no tenga el antecedente. Entonces, corriendo mi modelo, veo que las personas que tienen un antecedente positivo de infecciones en vías respiratorias tienen hasta 2.46 veces mayor número o mayor conteo de ataques de asma comparado con la gente que no lo tiene. Entonces, si yo multiplico el intercepto por este 2.46, 7. Vean, aquí yo tengo este 3.28, ¿no? Eso quiere decir que en promedio la gente que tiene antecedente de infecciones en el tracto respiratorio o antecedentes de infecciones respiratorias tienen en promedio 3.28 ataques de asma en un año. Y si no me creen, vean aquí. Entonces ven cuánto es el promedio de ataques de asma en la gente que sí tiene el antecedente de infecciones en vías respiratorias, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la medida del riesgo en esta regresión de patrón? ¿Cuánto es que, perdón? ¿Cuál es la medida del riesgo? O sea, ¿cómo se llama la medida del riesgo? ¿O no tiene? ¿La mediana de riesgo? Medida. Vamos para allá. Sí, pero cuando tienes un offset. Cuando tienes solamente puedes decir que hay un mayor porcentaje o menor porcentaje de conteo. O sea, no necesariamente puedes hablar de un rate ratio. Porque pues, un rate ratio te habla de una tasa, una razón de tasas, ¿no? Sí, es que rate en español se traduce como tasa, ¿no? En teoría, un rate ratio sería una tasa, una razón de tasas, ¿no? Pues en español no sería necesariamente, en este caso, una razón de tasas. O sea, porque solo tienes conteo entre el grupo A, entre el conteo en el grupo B. O sea, a lo mucho es un incremento en el porcentaje o la proporción de conteos. O sea, como algo adimensional. ¿Cómo? Como algo sin dimensión, solo un valor, un número. Pues sí, o sea, ¿cuánto más incrementa tu conteo en el grupo A comparado con el grupo B? Entonces ve, aquí aumenta en 2.46 el conteo de el conteo de ataques de asma en el grupo que tiene infecciones respiratorias o antecedente de infecciones respiratorias comparado con el grupo que no lo tiene, ¿no? Entonces, de ahí que si ustedes multiplican 1.33 por 2.46, les va a dar el promedio de ataques de asma en la gente que tiene pues esta condición de antecedente de infecciones respiratorias. Ok. Y esto es interesante. Esto ya no lo vimos en este curso, es creo que algo más de metodología, pero ¿alguien sabe la definición de una variable mediadora? ¿Alguien ha escuchado el término de variable de mediación? Ok. ¿Alguien ha escuchado el término de variable de confusión? Creo que todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Aunque no lo crean, van de la mano. Entonces, ven, en este modelo me salió que el ser hombre es un factor que me confiere menor conteo de números de ataques de asma. Vamos ahora a ajustar un modelo que incluya el sexo y el antecedente de infecciones respiratorias. O sea, vamos a ajustar dos variables. ¿Y qué ven ahí? Ahora, el ser hombre, la variable de sexo, ya no es una variable asociada a mi desenlace
o ya no es una variable que se asocia a el número de ataques de asma. Pero sí lo es el número de infecciones, perdón, el antecedente de infecciones respiratorias. ¿Alguien puede explicar el por qué? ¿O por qué se les ocurre que pasa este efecto que es muy común aunque no lo crean? ¿Puede repetirlo? Perdón. ¿Por qué ahora la variable de sexo ya no es significativa? Y en el modelo donde solamente se ajustaba el sexo con el conteo, sí salía. Ve. Este es el modelo con sexo y infecciones o antecedentes de infecciones respiratorias. Y este es tu modelo únicamente con tu variable de sexo. Y si te das cuenta, aquí sale significativa. Y aquí ya no sale significativa. El último modelo también tiene sexo, ¿no? Y tiene infección respiratoria. Ajá. En el primero había una variable confusora, había una variable que no se estaba evaluando. En el primero. Sí, va por ahí. Entonces, si a mí me interesa estudiar la relación del sexo con el número de infecciones, el número de ataques de asma, pues aquí yo vi en mi modelo 1 que sí encontré una asociación. Pero ahora, si incluyo un modelo en el cual yo incluyo el antecedente de infecciones respiratorias, ahora esta asociación en este modelo 2 ya se pierde para el sexo, ¿no? Ahora, un punto importante cuando evalúen una asociación es establecer la relación que hay entre sus variables. Entonces, el número de ataques, el antecedente de infecciones respiratorias puede causar mayor número de ataques de asma. Estamos viendo en este modelo que el sexo predispone, sobre todo las mujeres, tienen mayor predisposición a un mayor número de ataques de asma. ¿Cuál será la relación entre el sexo y el antecedente de infecciones respiratorias? O en otras palabras, ¿tener un antecedente de infecciones respiratorias me condiciona que sea hombre o mujer? Pues no tiene lógica. Pero sí que un hombre o una mujer tenga un mayor número o menor número de infecciones, un antecedente de infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, las mujeres puede ser que tengan mayor número o mayor prevalencia de antecedente de infecciones respiratorias. ¿Cómo se llama esta relación? Es una relación mediadora. ¿Ok? Cuando hay una variable intermediaria entre una relación que uno está estudiando, esta variable se va a llamar mediadora. ¿Ok? Vamos a pensar que ahora yo quiero estudiar si realmente el antecedente de infecciones respiratorias causa mayor número de ataques de asma, ¿no? Pero vamos a pensar qué puede condicionar a que yo tenga un mayor número de ataques de asma, pero un antecedente de infecciones respiratorias. Por ejemplo, algo que se te ocurra, Laura, que pueda condicionar a que yo tenga una mayor prevalencia de antecedentes de infecciones respiratorias. Pues no sé, el uso de inmunosupresores. Vamos a pensar. El uso de inmunosupresores. Entonces, los inmunosupresores puede que me condicionen a tener un antecedente de infecciones respiratorias, pero también puede que me condicionen a tener un mayor número de ataques de asma. Entonces, esta variable es una variable confusora. ¿Notas la diferencia? Sí. O sea, ¿cuál es la principal diferencia? La flechita, y así como, y así como lo dijo Amaya, ese es uno de los puntos más importantes que tienen que dilucidar esos modelos. Ok, entonces si hay una relación de una variable con mi exposición y mi desenlace, se va a llamar variable confusora.
Si hay una relación de mi variable de exposición con una tercera variable y mi desenlace, esta puede ser una variable mediadora. ¿Por qué esto es importante en un modelo de regresión? Porque dependiendo de, o sea, mi relación que yo quiero estudiar, yo tengo que ajustar únicamente por variables confusoras, pero no por variables mediadoras. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar que ahora yo incluyo el sexo, ¿no? O sea, aquí estoy diciendo que el sexo se asocia a mayor ataques de asma y el sexo se asocia a un antecedente de infecciones respiratorias. Yo lo puedo también dibujar acá, ¿no? Entonces, si a mí me interesa estudiar esta relación, o sea, el antecedente de infecciones respiratorias y un mayor número de ataques por asma, yo tengo que ajustar por el sexo, ¿no? Y en este caso, por el antecedente de inmunocompromiso. Pero si a mí me interesa estudiar la relación entre el sexo y el número de ataques de asma, yo no tengo que ajustar por esta variable. Entonces, algo importante de las variables mediadoras es que en ciertos escenarios una variable puede fungir como variable confusora, pero en otros escenarios puede ser mi relación principal de estudio. Si a alguien le interesa más acerca de esta teoría, puede consultar un paper que les voy a subir en el Classroom, pero esta teoría es de diagramas acíclicos. Es muy útil que uno lo vaya estudiando, sobre todo cuando quiera ver asociaciones en un estudio. Ok, entonces, ¿por qué no salió aquí el sexo? Porque pues realmente quien va a estar ocasionando la relación entre el sexo y el número de ataques de asma va a ser el antecedente de infecciones respiratorias, ¿ok? Entonces, más bien el antecedente de infecciones respiratorias es el causante de pues que las mujeres tengan mayor ataque de asma. Bueno, ok. Por último, les dejo esta prueba, que es la que les decía, para checar la sobredispersión de sus modelos. Modelo... Ok, entonces esta es la dispersión del modelo 1. Esta es la dispersión del modelo 2. Esta es la dispersión... no está como modelo... es que no lo corrí. Aquí está la dispersión del modelo 3 y esta es la dispersión del modelo 4. Entonces, ¿qué nos dice esta prueba? Nos dice que, acuérdense, la hipótesis nula nos dice que hay una buena dispersión entre mis modelos, o sea, asume el supuesto de equidispersión. Y aquí mismo se los dice. O sea, les dice que el modelo 1 tiene sobredispersión, el modelo 2 tiene también sobredispersión y el modelo 3, que incluye únicamente la calidad de vida, no tiene sobredispersión. Vean aquí cómo la devianza residual pues tiende a ser muy similar con los grados de libertad, ¿no? O sea, aquí estos dos numeritos son casi idénticos. Ok, vamos con nuestro segundo ejemplo, que es el ejemplo del tabaco y el cáncer de pulmón. Entonces vean, aquí se evaluaron a 63 clínicas. Aquí se evaluó el número de años fumados en promedio por estas personas. O sea, vamos a pensar que en esta clínica se evaluaron a 100 personas, ¿no? Y de esas 100 personas, el promedio de años fumados fue de 15 a 19. O sea, vamos a pensar que es una categoría. Aquí tienen el promedio de cigarrillos fumados en esa clínica y aquí tienen el tiempo de seguimiento total que tuvieron todas estas personas en esta clínica. Y pues aquí tienen el número de casos de cáncer de pulmón que se registraron en esa clínica de estudio.
Y así para cada uno de los periodos de seguimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos las 63 clínicas. Entonces vamos a modelar el número de casos de cáncer de pulmón que se registraron en cada una de estas clínicas, asociado al número de cigarrillos que se consumieron el número de cigarrillos promedio que se consumieron en cada una de estas clínicas. Esto dentro de mi dataset de Smoke, y voy a especificar que sea un modelo Poisson. Y vean, aquí yo estoy especificando que mi offset sea el tiempo de seguimiento de cada una de mis clínicas. O sea, este fue el tiempo total de seguimiento que se registró en la clínica 1. Este fue el tiempo total de seguimiento de la clínica 2, de la clínica 3 y así consecutivamente. Pero si se dan cuenta está como tiempo persona, ¿no? Ya vieron esta métrica de tiempo persona, ¿verdad? O sea, no... bueno. Lo borré aquí. Pero en el ejemplo de la corte, o sea, si tú sumas los seguimientos que tiene cada uno de los individuos, eso te va a dar una métrica, o sea, todo el tiempo que se siguió, que se va a llamar tiempo persona. El tiempo va a estar determinado en el seguimiento que tuviste. En este caso fue por meses, entonces puede ser personas meses, ¿no? O tiempo de seguimiento en personas meses. Aquí está como personas años, ¿no? O sea, se contabilizó el total de seguimientos o el total del tiempo de seguimiento en años que tuvieron estas personas en la clínica 1, ¿no? Entonces, pues vean, aquí yo tengo especificado mi offset como un logaritmo. Entonces, vamos a correr este modelo. Entonces, vean, este fue el modelo que les puse ahorita en el ejemplo, pero nos dice que por cada cigarrillo adicional que una persona fuma en promedio al día, ahí sí se puede interpretar como una tasa de incidencia o como un rate ratio, ¿no? La tasa de incidencia de cáncer de pulmón aumenta en un 7.3%. O sea, por cada cigarrillo que consumen en promedio las personas dentro de cada clínica, va a aumentar la tasa de incidencia de cáncer de pulmón en un 7.3%. Otra forma de interpretarlo es que por cada cigarrillo adicional que se fuma por día, se aumenta el riesgo de presentar cáncer de pulmón en un 7%. Esto es lo también bonito de este tipo de modelos, permiten estimar el riesgo a nivel individual. Ok, vamos por último a hacer nuestro ejemplo con la duración del tabaquismo. Entonces, como referencia, nada más para que aquí lo veamos. Smoke years. La referencia va a ser aquellas personas que solamente fumaron de 15 a 19 años, ¿no? En un contexto ideal hubiese sido 0 años, pero bueno, aquí en los datos tenemos a la gente que ha fumado por 15 a 19 años. Hay gente que ha fumado, o bueno, clínicas que han fumado sus personas en promedio 55, 59 años. O sea, son toda su vida fumando. Entonces, vean, estas son las tasas de incidencia esperada por cada lustro de año que pues una persona puede pasar fumando. Entonces, vamos a tomar como ejemplo a los de 30 a 34, que serían estos. Entonces, las personas que han fumado por 30 a 34 años tienen hasta 35 veces más riesgo de presentar cáncer de pulmón comparado con aquellos que pues, nunca han fumado. O sea, pues, ¿qué nos dice esto? Que pues mientras más tiempo fumes, pues más va a incrementar tu riesgo de padecer cáncer de pulmón. Perfecto. Pues bueno, este es el ejemplo que les traía del modelo Poisson. ¿Dudas en este aspecto? Las sobredispersiones tenemos que corregirlas con los modelos que nos dijiste, ¿no? Ajá. Operación estadística negativa y... Mira, el paquetito se llama más y la función se llama negative binomial. Ahí está. Generalized linear model, negative binomial. Bueno, pues ahí dice FIDA negative binomial generalized linear model. Entonces la sintaxis es la misma. Nada
Vamos a agarrar esta, ¿no? Entonces aquí nada más quitas la parte del modelo y ya, ahí tienes tu modelo de regresión binomial negativa. Vamos a guardarlo como un objeto que se llame M1 y pues literal se interpreta de la misma forma. Ahí está. Entonces este modelo tiene el sexo y Igual no es significativo porque es una variable sí. sola. Más bien porque te estás metiendo una variable mediadora en esta relación. O sea, por eso te digo, o sea, depende cuál es tu pregunta. Si tu pregunta es el sexo se asocia con mayor tasa de, bueno, mayor número de ataques de asma, entonces no se tendría que ajustar por el antecedente de infecciones respiratorias. Si a ti te interesa si el antecedente de enfermedades infecciosas causa mayor asma, entonces sí se tiene que ajustar por sexo, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, se interpreta de la misma manera. El tener un antecedente de infecciones respiratorias te aumenta en 2.4 veces más el número de ataques de asma, considerando el intercepto. Entonces, si tú multiplicas el intercepto por 2.4, en promedio, la gente que, utilizando este modelo, en promedio, la gente que tiene un antecedente de ataque de asma tiene 3.5 ataques de asma en el último año.